Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El comunismo es, en su núcleo, ateísmo, afirma el cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, agregando que esta condición atea se desdobla en una tríada de sin Dios, sin gracia, sin amor, tal como lo describió Alexander Solzhenitsyn, un destacado crítico del comunismo. Esta negación de Dios conduce a una visión nihilista del ser humano, donde las personas son vistas como simples componentes del colectivo y no como individuos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta perspectiva, según Müller, conduce a atrocidades históricas. Marx no solo niega la existencia de Dios como origen de toda la creación y meta de la búsqueda de la verdad y la felicidad de cada ser humano. Él declara la religión en general como una peligrosa ilusión y como opio autodestructivo para el pueblo, dice el Purpurado, subrayando las consecuencias desastrosas de tal pensamiento. El cardenal Müller refuta la idea de que el cristianismo primitivo y el comunismo comparten ideales similares, particularmente en lo que respecta a la propiedad común. Según el cardenal, la caridad cristiana se basa en el reconocimiento de que todos somos hijos de Dios y que los bienes que poseemos son dones recibidos de Él. El cristianismo primitivo es el resultado de la fe en Cristo crucificado, el Hijo del Padre, y no tiene nada que ver en esencia ni en la práctica con los sistemas políticos ateos del comunismo, aclara Müller. El cardenal también critica a aquellos que intentan modernizar la Iglesia haciendo compromisos con ideologías ateas como la teoría de género neomarxista, calificándolos de ingenuos y de traicionar la doctrina cristiana sobre la dignidad humana. El cardenal reconoce que la teología de la liberación busca abordar el sufrimiento de los pobres en Iberoamérica, pero advierte contra el uso de métodos marxistas para lograrlo. Señala que cualquier intento de promover la justicia social debe basarse en los principios de la antropología cristiana y la doctrina social de la Iglesia, no en ideologías ateas. En cuanto al reciente conflicto en Ucrania, Müller expresa su opinión sobre la postura del Papa Francisco, quien ha sido criticado por sus comentarios sobre la guerra. El Purpurado subraya la dificultad de decidir cuándo luchar por la libertad es necesario y cuándo la resistencia es inútil, pero enfatiza la necesidad de detener al agresor sin caer en un falso pacifismo que solo conduce a la sumisión. Finalmente, el cardenal Müller discute el papel de la Iglesia y del Papa en la política global. Afirma que los líderes cristianos tienen la obligación moral de condenar la guerra y abogar por la paz, instando a los responsables a reflexionar sobre su responsabilidad ante Dios. El Papa y también los obispos tienen la obligación moral en la todavía cristiana Europa de condenar la guerra como un medio de hacer política y de llamar a los cristianos en todo el mundo a la oración para que Dios infunda pensamientos de paz en los corazones de los responsables, dice. El cardenal Müller concluye destacando la importancia de la oración y la acción moral en la búsqueda de la paz y la justicia en el mundo, recordando a los líderes mundiales que un día deberán rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Nuestros líderes del 70-80 años en Washington, Moscú y Pekín deben comprender que en cualquier momento deberán rendir cuentas ante el tribunal de Dios, donde no podrán esconderse detrás de la propaganda de sus portavoces, sentencia. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Colombia, arzobispo consagrará Cali a Jesús Eucaristía. Europa, 9 países rechazan la promoción de políticas LGTBIQ. Hispanoamérica, Opus Dei celebra 50 años de la visita de San José María. Alemania, el clero joven es conservador y contrario al progresismo eclesial. Pasaremos después a las noticias nacionales. Presentado el cartel del Corpus Christi de la Laguna de Tenerife. Exposición Vivo de Toledo dedicada a la Eucaristía. Se acerca la Feria del Libro de Madrid. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El cardenal Parolin viajará a Ucrania en julio como representante del Papa. El Papa otorga el culto litúrgico como beato a Guido de Montpellier. En la audiencia general de este miércoles, el Papa reflexionó sobre la humildad. El recrudecimiento de la violencia en el departamento colombiano del Valle del Cauca ha motivado al arzobispo de Cali, Colombia, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, a anunciar que el 2 de junio se llevará a cabo una especial consagración de la Archidiócesis a Cristo Eucaristía para implorarle el don de la paz y de la reconciliación.
En abril de este año, el Defensor del Pueblo alertó que ha habido un incremento de los enfrentamientos entre los grupos armados que actúan en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital es Cali, por el control del corredor que comunica ambas regiones. Ante ello, en un comunicado con fecha 21 de mayo, Monseñor Rodríguez, junto con los presbíteros y diáconos que trabajan en Cali, Jamundí, Dagua, La Cumbre y Yumbo, manifestaron quieren reiterar, en el nombre del Señor, el respeto de la vida y la dignidad humana y la búsqueda de las soluciones que llevan a una convivencia pacífica y fraterna. Asimismo, alertaron que en buena parte de la población existe un sentimiento de frustración, de temor, desconfianza y desesperanza, por lo que reiteraron que, como Iglesia, seguimos comprometidos con la predicación y el anuncio de Cristo, Príncipe de la Paz. Oramos por tantas víctimas de la violencia, tanto por los fallecidos como por sus familiares y otros que se sienten amenazados y han tenido que dejar sus viviendas y lugares de trabajo, manifestaron. Por ello anunciaron que el domingo 2 de junio, solemnidad de Corpus Christi, haremos una especial consagración de la Archidiócesis a Jesús Eucaristía y como signo de su bendición recorreremos las calles de los barrios de todas las parroquias en procesión con el Santísimo Sacramento, implorando de él el don de la paz y de la reconciliación. 9 países de la Unión Europea, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Lituania, Letonia, República Checa y Eslovaquia, decidieron no firmar una declaración para la promoción de políticas europeas a favor de las comunidades LGTBIQ+. Desde Bruselas se intenta exactamente lo mismo que con el aborto, acabar con la soberanía de cada país, aprobando políticas comunitarias en favor del avance continuo de los derechos de las personas LGTBIQ+. Coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia e Interfobia, y bajo la presidencia del turno belga, se mantuvo la reunión que contó con la participación de la Comisaria Europea para la Igualdad, ministros y secretarios de Estado de los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Parlamento Europeo, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Desde esa reunión se reclamó que el conjunto de la Unión Europea se otorgue estatus legal para las parejas del mismo sexo y solicitaron la prohibición de las terapias de conversión para las personas LGTBIQ+, en el conjunto de los 27. Así se pedía que hubiera un compromiso de reforzar la protección jurídica contra cualquier forma de exclusión, odio y violencia, incluidas las que se produzcan en las redes sociales e Internet, y los 27 tendrían que unirse para contrarrestar la difusión de desinformación y la instrumentalización política de las personas LGTBIQ+, además de garantizar un acceso equitativo a los servicios médicos. Todo pretende crear una nueva estrategia política en la próxima legislatura que comenzará tras las elecciones del Parlamento Europeo de junio. En concreto, Italia, Hungría, Rumanía y Bulgaria comunicaron explícitamente a la presidencia belga que no iban a suscribir la declaración. En este sentido, fuentes del Ministerio de la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades de Italia aseguran que la declaración estaba claramente inclinada con un enfoque ideológico que priorizaba excesivamente los temas de identidad de género, lo que hizo que 8 países la descartaran, viendo las intenciones europeas de intentar influir en las futuras políticas de la Unión y en su soberanía propia. La negativa del gobierno de Meloni hizo que la izquierda del país la criticara, lo que ha hecho que la ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Rochella, asegurara que la izquierda estaba usando esta lucha contra la discriminación como pretexto para avanzar en una agenda ideológica sobre el género, asegurando que su gobierno está comprometido contra la discriminación, pero no con temas que niegan las identidades antropológicas masculinas y femeninas. Con ocasión de los 50 años de la visita que realizó San José María Escrivá de Balaguer a Hispanoamérica, el Opus Dei lanzó un nuevo material multimedia que muestra el impacto y los frutos de la prelatura en los países que visitó el santo español entre 1974 y 1975. El sitio web creado con ese fin señala que los recursos buscan expresar cómo el carisma del Opus Dei se ha hecho vida en distintas culturas. Clara Fontán, de la Oficina de Comunicaciones del Opus Dei en Roma, comentó a WTN Noticias que el concepto de material multimedia es el viaje del viaje, es decir, contar el impacto que tuvieron las visitas del santo,
plasmadas en historias personales y en iniciativas desarrolladas a partir de la evolución del carisma que el fundador del Opus Dei reforzó, porque cuando San Josemaría viajó ya existía en esos países. Además de enmarcarse en la próxima celebración de los 100 años de fundación del Opus Dei en 2028, este material multimedia parte de una idea muy repetida por San Josemaría en su viaje: he venido a aprender. Pensamos que esa actitud humilde del fundador generó en aquel viaje un intercambio que dio fruto y que quisimos reflejar con los contenidos del multimedia, indicó Fontán. San Josemaría visitó Brasil del 22 de mayo de 1974 al 7 de junio. Luego fue a Argentina del 7 al 28 de junio. Desde ahí pasó a Chile del 28 de junio al 9 de julio. Del 9 de julio al 1 de agosto estuvo en Perú. Luego viajó a Ecuador del 1 al 15 de agosto. Entre el 15 y el 31 de agosto hizo un primer viaje a Venezuela y el segundo lo concretó del 4 al 15 de febrero de 1975. San Josemaría visitó Guatemala del 15 al 23 de febrero de 1975. En el programa de visitas también estaba Colombia, pero por cuestiones de salud, el santo solo pudo estar unos minutos en un aeropuerto del país. Una reciente encuesta revela el tibio apoyo entre los jóvenes sacerdotes en Alemania para temas centrales del camino sinodal. Según un estudio realizado esta semana en Bonn por el Centro de Investigación Pastoral Aplicada ZAP, con sede en Bochum, asuntos como la ordenación de mujeres o el aumento de la participación laical en las decisiones eclesiásticas solo obtienen entre un 25 y un 36% de apoyo entre el clero joven. En marcado contraste, más del 80% de los encuestados creen que son esenciales iniciativas espirituales más profundas para la reforma de la Iglesia, con aproximadamente un 76% que considera crucial un mayor enfoque en la transmisión de la fe. Titulado ¿Quién será sacerdote?, el estudio profundiza en los orígenes y motivaciones de los sacerdotes actuales. Encargada por la Comisión de Vocaciones Sacerdotales y Servicios Eclesiales de la Conferencia Episcopal Alemana, la investigación involucró a 847 hombres ordenados entre 2010 y 2021, así como a 1.668 hombres que abandonaron el seminario durante su formación. De este grupo, los autores recibieron respuestas de 153 sacerdotes y 18 exseminaristas. El periodo de investigación abarcó desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022. La edad promedio de los encuestados fue de 37 años, con más del 97% creciendo en Alemania. Entre los jóvenes sacerdotes hay una inclinación notable hacia entornos sociales convencionales o conservadores. Presentado ya el cartel de la festividad del Corpus Christi de La Laguna, Tenerife, elaborado por el diseñador gráfico Domingo Ferrera. En el acto de presentación que tuvo lugar en el Obispado de Tenerife, estuvieron presentes el obispo nivariense Bernardo Álvarez, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, el arcipreste de La Laguna, Jesús Gil Agüín, el deán de la catedral, Juan Pedro Rivero, el autor del cartel, Domingo Ferrera, y varios miembros de la corporación municipal. Según indicó Ferrera, con este cartel ha intentado evocar la belleza y la tradición de la festividad del Corpus Christi. En el fondo de la composición se puede apreciar un cielo con ángeles que sugiere la solemnidad y la espiritualidad de la ocasión. Enmarcando esta escena celestial se encuentra un cortinaje de damasco de seda verde para realzar la presencia de la custodia de plata sobredorada de Santo Tomás de Aquino. Una obra maestra de la orfebrería religiosa creada por Ildefonso de Sosa, según el diseño del renombrado pintor y escultor José Rodríguez de la Oliva en 1734. Ferrera añadió que a los pies de la custodia quiso colocar un manto de brezo verde y tostado que recuerda a los tapices que adornan las calles de La Laguna durante la procesión del Corpus Christi. Este detalle enriquece la conexión visual con la tradición y la cultura local. Además, el cartel rinde homenaje a los talentosos alfombristas que han dado y continúan dando vida a las calles con sus elaboradas creaciones. El cartel también muestra diferentes representaciones de moldes y diversos elementos naturales utilizados en la confección de las alfombras. Se trata de un aspecto que hace hincapié en la importancia de preservar y revitalizar estas técnicas artísticas ancestrales, expresó Ferrera. Este año la festividad del Corpus Christi y Día de la Caridad será el 2 de junio.
Ese día, Monseñor Álvarez presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 5 de la tarde. Posteriormente tendrá lugar la procesión por el recorrido alfombrado. La exposición Vivo, dedicada a Cristo en la Eucaristía y organizada por el Arzobispado de Toledo, en sus 2 primeros meses de andadura, ha recibido más de 15.000 visitantes. El pasado 19 de marzo se inauguraba esta muestra con el título Cristo, Pasión, más vida, más corazón, con más de 100 obras contemporáneas, junto a una decena de obras clásicas de los conventos de la ciudad. La Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo, en su tarea de impulsar el arte contemporáneo de temática religiosa, convocó a más de 40 artistas, desde premios nacionales a jóvenes llenos de talento, invitándoles a crear una obra nueva con el fin de innovar algunos de los temas tradicionales en torno a la pasión, la resurrección y el Sagrado Corazón, y aportar así la sensibilidad y el punto de vista del hombre de nuestro tiempo. Numerosos grupos de parroquias, colegios y otros colectivos culturales han podido disfrutar de una visita guiada con el fin de conocer las claves de los mensajes de las obras, pinturas y esculturas y su sentido en torno a la Eucaristía y su realización en la muerte y resurrección de Cristo. La comisaria de esta exposición, Pilar Gordillo, delegada episcopal de Fe y Cultura, ha expresado su asombro ante la acogida y el impacto que la exposición ha causado entre los visitantes. Muchos han expresado su admiración, agradecimiento, emoción y sobrecogimiento ante algunas de las obras y montajes o instalaciones, porque en esta exposición, que se ofrece como una experiencia sensorial, con colores, sonidos y olores, el visitante nada más entrar es invitado a sentarse a la mesa de la Santa Cena. Después debe traspasar la cortina del Templo de Jerusalén para descubrir qué hay en el Sancta Sanctorum. Y por último debe agacharse para entrar en el sepulcro de Cristo y encontrarse con él frente a frente. Esta nueva propuesta cultural ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo. La exposición, que estará abierta hasta el 10 de junio con posibilidad de ser prorrogada 2 semanas más, ampliará su horario la semana del Corpus del 11 a las 22 horas en su sede de la calle Trinidad número 1. La Feria del Libro de Madrid se prepara para su estreno 2024 del 31 de mayo al 16 de junio en el Parque del Retiro. En total, 359 casetas mostrarán las principales novedades editoriales y acogerán las firmas de los escritores de mayor prestigio del momento. Es un momento muy especial para renovar lecturas y regalar libros a los amigos y a la familia. Para ello hay que saber elegir buenas lecturas. Entre ellas se encuentran 2 interesantes obras que acaban de salir. Una sobre el joven laico dominico Pier Giorgio Frassati y otra sobre el gran santo español San Juan de Ávila. Frassati fue un joven extraordinario que desafió las convenciones de su tiempo y abrazó las bienaventuranzas como guía para su vida. Laico dominico beatificado en 1990 y con una solicitud de canonización en marcha, personifica la llamada de Juan Pablo II a cultivar la santidad en el mundo moderno. Para ahondar en su enorme figura, Arturo José Otero García acaba de publicar Pier Giorgio Frassati, una vida seglar según las bienaventuranzas, en Idibesa. En este libro, prologado por el sacerdote Pablo Cervera Barranco, sobre el hombre de las bienaventuranzas, como le llamó Juan Pablo II, se explora la vida y el legado de un joven universitario lleno de pasión y alegría, un montañero que enfrentó dificultades en sus estudios y problemas familiares con valentía y fe. Su vida cristiana no fue fácil, su entorno familiar no era muy favorecedor. Su padre era ateo, agnóstico y a pesar de que era de un rango social alto en aquella época, la aversión al cristianismo era bastante grande. Sin embargo, Pier Giorgio fue capaz de no vivir esquizofrénicamente, como hacen tantos hoy, su vida de fe y su compromiso social y político. El otro libro es sobre San Juan de Ávila, todo un maestro de ciencia teológica y sacerdotal. Se nutre de la Sagrada Escritura, sobre todo de los santos padres, de los concilios, etc. No con doctrina, sin más, sino de experiencia de Dios en larga y profunda oración. Apoyado en esta doctrina, ofrece desde el ejercicio del ministerio una espiritualidad de máximos, no de mínimos, para todo sacerdote diocesano. Ante todo, San Juan quiere despertar a los sacerdotes a una gran estima del ser sacerdote, presencializador de Cristo, cabeza y pastor, una estima que engendra un gran amor a los ministerios sacerdotales, sobre todo a la Eucaristía, perdón, predicación y oración.
Para seguir dando a conocer a este gran santo español, el sacerdote Pablo Cervera Barranco acaba de traducir San Juan de Ávila leído hoy, 3 escritos sacerdotales de Fonte. El Papa Francisco ha nombrado al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, como el delegado pontificio para asistir a la celebración de clausura de la peregrinación anual de los católicos ucranianos del rito latino al Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen de Berdyshev, el domingo 21 de julio de 2024. Cada año, explica Vatican News, alrededor de 4.000 peregrinos se dan cita en el santuario de Berdyshev, el más grande del rito latino católico en Ucrania, para venerar el icono de la Madre de Dios. Los padres carmelitas descalzos se encargan del funcionamiento y el mantenimiento del santuario y del monasterio. Han trabajado mucho en este lugar histórico, fundado en el siglo XVII, para reparar los daños de la época soviética, añaden los medios vaticanos. La iglesia inferior forma parte de una cripta que los carmelitas han abierto en diversas ocasiones para que funcione como refugio antiaéreo para la población local durante los bombardeos. La peregrinación se enmarca en el contexto de la guerra que Ucrania libra contra Rusia, que inició en 2022. El icono de Nuestra Señora de Berdyshev data del siglo XVII y está inspirado en la Virgen de las Nieves de Roma. Fue coronado por el Papa Benedicto XIV el 16 de julio de 1756. Sin embargo, el cuadro original de Nuestra Señora de Berdyshev pereció en un incendio en 1941. Su copia fue realizada en 1991 por una pintora y restauradora polaca, Bożena Mucha-Żołęcka. A lo largo de los años, el icono ha sido asociado a diversos milagros, aumentando su fama en toda la región. El 27 de octubre de 2001, el complejo de Berdyshev fue nombrado Santuario Nacional de Ucrania. El Papa publicó esta semana un motu propio titulado Fide Incensus, en el que concedía a las órdenes, congregaciones y comunidades inspiradas en el carisma del Santo Espíritu Insasia para el cuidado de los niños pobres y enfermos el culto litúrgico, con el título de beato del religioso francés Guido de Montpellier, fundador de los Hospitalarios del Espíritu Santo y de la Cofradía del Espíritu Santo. Una decisión tomada fruto de los loables juicios expresados por sus predecesores sobre la santidad de vida de Guido de Montpellier y también de las numerosas peticiones constantemente enviadas por cardenales, obispos, religiosos y sobre todo por órdenes, congregaciones e institutos inspirados en la regla y la vida de Guido, así como por laicos que se han dirigido a la Santa Sede para que confiera honores litúrgicos a Guido de Montpellier. El ejemplo de Guido de Montpellier, un hombre absolutamente único por su humilde vida espiritual, su obediencia y su servicio a los pobres, siempre nos ha atraído e inspirado. Creemos, por tanto, que ha llegado el momento de presentarlo de modo especial a la Iglesia de Dios, a la que sigue hablando con su fe y sus obras de misericordia, dice el Papa Francisco. Considerando los excelentes méritos del religioso, el Papa decidió, por el bien de las almas, conceder este especial signo de gracia. Guido de Montpellier, se lee en el documento, queda así inscrito en el catálogo de los beatos. Su memoria, con la liturgia de las horas y la celebración eucarística, se colocará el 7 de febrero. Será obligatoria para las órdenes, congregaciones e institutos del Santo Espíritu en Sasha, así como para los institutos inspirados en el carisma del hermano Guido. En la audiencia general de este miércoles 22 de mayo, el Papa Francisco reflexionó acerca de una virtud que está en la raíz de la vida cristiana, la humildad, aquella que nos salva del maligno. Al dirigirse a los fieles presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre precisó que esta virtud es la gran antagonista del más mortal de los vicios, es decir, la soberbia. Mientras el orgullo y la soberbia hinchan el corazón humano, haciéndonos parecer más de lo que somos, la humildad devuelve todo a su justa dimensión. Somos criaturas maravillosas, pero limitadas, con virtudes y defectos. Más tarde resaltó que a menudo surgen en el corazón humano delirios de omnipotencia, muy peligrosos, y esto nos hace mucho mal. Por ello, para liberarnos de la soberbia, el Santo Padre invitó a contemplar un cielo estrellado para redescubrir la justa medida. Bienaventuradas las personas que guardan en su corazón esta percepción de su propia pequeñez. Estas personas se preservan de un vicio feo, la arrogancia, explicó.
Según el pontífice, la humildad es la base de las que siguen, de hecho, la mansedumbre, la misericordia, la pureza de corazón. Surgen de ese sentimiento interior de pequeñez. La humildad es la puerta de entrada a todas las virtudes. Como ejemplo concreto de humildad, el Papa Francisco propuso a la Virgen María. La heroína elegida no es una pequeña reina criada entre algodones, sino una muchacha desconocida. Dios nos ha dado un ejemplo en Jesús y María para nuestra salvación y felicidad. La humildad es la vía y el camino a la salvación, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.